ayer salió una restricción para poder circular, ¿no? Con medio de las placas. Bueno, en la mañana aquí en Santa Rosa ya estaban metiendo gente en el estadio. Dijeron los policías que iban a llenar el estadio con todos los que anduvieran incumpliendo. Y en efecto empezaron, ¿verdad? Circuló en los chats videos donde estaban llevando la policía a gente detenida por circular, ¿no? Entonces, obviamente que hay una disposición, hay un decreto ejecutivo que hay que respetarlo. Con esto no estoy diciendo que hay que respetarlo, obviamente hay que respetarlo, pero ¿hasta dónde llega la vulneración de derechos humanos por ese tipo de actuaciones, ¿verdad? De parte de las autoridades policiales o militares en este caso. Entonces, por eso, según la Constitución, los primeros llamados a respetar son ellos. Todas las autoridades civiles, policiales o militares. Entonces, y obviamente el resto de la sociedad. Pero si nos preguntamos, si en algún escenario nos preguntamos quién es el primero o el Estado responsable de la violación de derechos humanos en el país, es el primero. Es el primero, el primer responsable, el primero que hay que deducirle, obviamente, esas obligaciones que nacen de las responsabilidades. Bien, entonces existen mecanismos para poder, que obviamente están respetados por la Constitución. Recordemos que de acuerdo a lo que establece el artículo 15 de la Constitución y siguientes, todos los tratados que han sido suscritos por el Estado de Honduras, pues forman parte del ordenamiento, ¿verdad? Y en nuestro ordenamiento, sí, dentro de nuestra legislación interna, pues existen estos tratados fundamentales que sobre estas comisiones o estas instituciones que protegen los derechos humanos. Al menos para América Latina, pues tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también está la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Que está pues con sede en Holanda, en La Haya, Holanda, y asimismo hay otras instituciones, otras organizaciones de índole internacional que tienen la facultad para poder proteger, ¿verdad? O crear mecanismos de protección o protocolos de protección de los derechos humanos. Ya vemos pues Amnistía Internacional, ¿qué más? La Declaración de los Derechos Humanos, la Plataforma de Derechos Humanos, y bueno, por ejemplo, la ACNUR para los refugiados. Entonces, hay muchas instituciones que se encargan, ya sabemos, de esto, que acompañan al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, ¿dónde podemos encontrar derechos humanos? Primero en la Constitución, así nos vamos a aquella pirámide kelsiana. Luego en la Declaración de los Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, Convención para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belén do Pará, la Convención de los Pueblos Indígenas, sobre la protección a la biodiversidad y otras, ¿verdad? Entonces, todas estas han sido convenciones y declaraciones que el Estado de Honduras ha adoptado y que con estas pues se han eh, incluido dentro de los derechos fundamentales. Es decir, se han tomado esos principios enmarcados en esas convenciones y plasmados en estas disposiciones que hablamos. Por ejemplo, en los derechos individuales de la Constitución. ¿Dónde encontramos el derecho a la vida, por ejemplo, la protección al derecho a la vida? Pues artículos 65, 66 y 67 de la Constitución. ¿Qué dicen? El 65, que el derecho a la vida es inviolable. ¿Y qué decíamos de los derechos humanos? Son inviolables. Entonces, primero, la vida, ¿verdad? Porque a partir de la vida, si los derechos humanos los tiene el ser humano desde que nace hasta que muere, pues estamos hablando de la etapa de la vida, no del ser humano. Entonces, por eso, el primero que hay que hablar es el de la vida, y este es inviolable, tal como lo establece el artículo 65, y está reconocido en las declaraciones y convenciones mencionadas, ¿verdad? Anterior. Entonces, eso es lo que dice el 65. El 66 se prohíbe la pena de muerte. ¿Se acuerdan de aquella constitución histórica que le habían llamado, ¿cómo decíamos que le habían llamado? La maldita. La maldita, correcto, gracias, Maybe. Sí, porque había impuesto nuevamente la pena de muerte, cuando había sido un avance para la sociedad hondureña eliminar de su constitución esa disposición. Bueno, nuestra constitución establece prohibición de pena de muerte. Tal vez ustedes se acuerdan que en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa se hablaba de una
reforma a la Constitución para poder pena de muerte. De hecho, fue campaña política de parte de él cuando estaba en eso, pues en el ejercicio ¿verdad? Electoral. Fue parte de su campaña como promoción para evitar aquellos situaciones de impacto en materia delictiva, ¿verdad? Entonces decía él, hay que poner pena de muerte nuevamente. O sea, si va a volver un Carías otra vez, en este caso Porfirio Lobo. Pero bueno, nuestra Constitución respeta y prohíbe, por tanto, la pena de muerte. Entonces, que está en el 66. El 67 nos habla de que, bueno, al que está por nacer, se le considera nacido. Todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la ley. Entonces, da una protección al no nacido, ¿verdad? Y de ahí parte también aquellos derechos de familia, ¿verdad? Que ya vemos, o al de presunción de vida, etcétera. Pero están enmarcados en ese derecho de protección de vida. Por eso en Honduras no tenemos reconocido el aborto, ¿verdad? Como un derecho o una vía posible. Entonces, habría que reformar este artículo si se habilitara eso. Entonces, primero, para permitir eso, pues hay que reformar la Constitución. Y bueno, eso es un derecho individual, como les digo, ¿verdad? Sobre la vida. Luego, pues tenemos otros derechos que también son, no, como les digo, todos estos derechos son humanos y no es que uno esté por encima de otro, sino que están en el mismo nivel, en el mismo nivel. Y es la integridad física, psíquica, moral, enmarcados en el 68. Bueno, ¿a qué se refiere el 68? Que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. En la imagen anterior que veíamos, por ejemplo, los policías, ¿creen ustedes que es proporcional? Vamos a ponerlo nuevamente. Es proporcional la forma en cómo someten a estos ciudadanos. ¿Creen que se está No, respetando el 68? La integridad física, psíquica y moral de estas personas. ¿Por qué dicen que no? porque ahí no están hasta golpeando. ¿Va? Ajá, lo están golpeando. Bueno, pero si supongamos que si el señor este que está cayendo ahí o el otro muchacho de abajo, miremosle el rostro que tiene el muchacho de abajo, parece obviamente molesto. Yo si miro que viene alguien así, pues lo que voy a hacer es defenderme. ¿Verdad? Ese puede ser el argumento de la policía. Puede ser de que el señor de arriba que se está cayendo quiso atacar al policía, pero ¿fue proporcional la forma en cómo lo están sometiendo? No, porque se nota la desigualdad. Hay Mm. más de, bueno, en la segunda imagen hay 5 personas en contra del señor. 5 policías en contra del señor. Y igual el de arriba, ¿no? Vean el equipo de protección que tienen los policías. ¿Verdad? Están con escudos, con equipo de protección. Y el señor se ve que no tiene nada. ¿Verdad? Está con las puras manos. Lo correcto era someterlo. Si es que él y los iba a agredir. ¿Verdad? O agredir, perdón. Eh, entonces, eso obviamente es una clara violación al artículo 68 de nuestra Constitución. Entonces, no podría la institución de seguridad alegar, no, nosotros tenemos que mantener el orden. Sí, tienen que mantener el orden, pero proporcionalmente. En la misma medida que se le pide en la legítima defensa a alguien que se cumplan esos requisitos, ¿no? De agresión legítima, proporcionalidad de los medios empleados y peligro inminente, pues lo mismo sucede en este escenario, ¿verdad? Porque es un derecho humano el que se está protegiendo. Y ellos son los primeros encargados de respetarlos. Entonces, de eso pues es lo que se establece en este 68. Nadie puede ser sometido a torturas, habla el párrafo segundo, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por ejemplo, el hecho de que expongan, cuando capturan a una persona, todavía no se le ha condenado, ¿verdad? Todavía no se le ha condenado. En materia penal, ustedes ven todos los días en los noticieros, y estos noticieros amarillistas que tenemos muchos en el país, locales y nacionales, exponen a los detenidos. Hay que saber si realmente son responsables. Exponen a veces a aquel grupo de personas, a lo mejor 2, 3 si son autores materiales, o todos lo son. Tal vez todos lo son. Tal vez a todos los que exponen puede que sean responsables.
Pero el mismo derecho penal establece de que hasta que, y en la misma Constitución, ¿verdad? Establece el principio de presunción de inocencia. Entonces no podemos exponer a una persona porque lo estamos degradando, ¿verdad? Estamos afectando su moralidad, su integridad psíquica y moral. El hecho de que les pongan a cualquiera ante una cámara y a toda la población, pues obviamente le va a generar un menoscabo, una degradación a su condición, ¿no? Eh, por lo tanto, eso es para mí, a mí me parece fatal cada vez que veo eso. Un atropello tremendo, ¿verdad? Y una vulneración tremenda de los derechos individuales y este derecho de protección. Bueno, y luego habla el último párrafo que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. No, o sea, no, si lo detienen, si va a ser acusado, ¿verdad? Si está privado de libertad, no lo pueden golpear, no lo pueden maltratar, no lo pueden poner en ayuno obligatorio, ¿verdad? Todo este tipo de situaciones. Entonces, el último informe, por cierto, que vino a hacer la Comisión Interamericana, que se menciona arriba, tiene facultades para poder hacer informes y hacer estudios, ¿verdad? Evaluaciones en cada país, de los países miembros de esta comisión, de la OEA, ¿verdad? El último informe que hicieron en Honduras fue en 2015 y obviamente salimos aplazados, ¿verdad? Todos los años salimos aplazados, pero casi que cada 5 o 4 años hacen informes especiales donde vienen las comisiones, viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a verificar cuál es el estado en que se encuentra cada país. Y el nuestro, pues, ha sido aplazado constantemente por situaciones como esta, ¿verdad? Que ya ustedes saben. El derecho a la libertad personal, enmarcado en el 69, otro derecho individual, pues habla de que la libertad personal es inviolable, ¿verdad? Nos pueden encerrar obligatoriamente y solo con arreglo a las leyes puede ser restringida o suspendida temporalmente. Es decir, solo cuando apliquen las leyes penales, ¿verdad? Obviamente nos pueden restringir el derecho o suspender el derecho a la libertad, solo bajo esos preceptos, ¿verdad? Pero no en condiciones como el hecho ahorita de que detengan a alguien, ¿verdad? Eh, vulnerándole el derecho individual. El 70, bueno, el 70 también habla de la libertad, que pues menciona todos los hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otro, ¿verdad? Y nadie está obligado a hacer lo que no estuviera legalmente prescrito, ni impedido de ejecutar. O sea, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, es un derecho de libertad personal, de libre albedrío, si lo queremos trasladar a otro escenario. Pero eso no está condicionado o está limitado mientras no afecte a otra persona. Por ejemplo, yo me puedo vestir de una manera como yo quiera, sí, ¿verdad? Y de ahí se agarran, por ejemplo, para la universidad, a decir, eh, ¿por qué en la universidad me restringen mi forma de vestir, mi forma de usar el cabello, o mi forma de, no sé, mi atuendo? Bueno, sí, la Constitución respeta eso, ¿verdad? Pero hay algunas restricciones. Entonces, mientras eso no afecte a otros. Entonces, como en el caso de la universidad, si ustedes me preguntan, entonces la universidad violenta y restringe un derecho fundamental. No porque mientras no afecte a los otros, entonces estamos bien. De la puerta de la universidad para allá, yo diría, usted se puede decir como quiera, pero dentro de la universidad no, porque esa es una persona jurídica que tiene sus propios estamentos, ¿verdad? Y parte de los estamentos es el vestirse de tal manera, el comportarse de tal manera, que ustedes ya conocen ese reglamento, y cuando se ingresan ustedes a la universidad, pues les hacen conocer ese reglamento, así que se someten voluntariamente a cumplir con esas normas. Pero bueno, básicamente redonda en eso. Ahora, yo puedo escuchar música, la que yo quiera, claro, mientras no le vaya a afectar a mi vecino, ¿verdad? Mientras los decibeles del sonido no vayan a afectar al de la par, no hay problema, ¿verdad? Entonces, hacia eso se restringe esa libertad, o sea, están limitadas. Otra circunstancia que establece este mismo 70 es la prohibición de aquel ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Nadie puede hacer justicia por su propia mano, ¿verdad? Por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar un derecho. O sea, de aquí se ampara también el Estado para decir, bueno, usted puede
tiene derecho a protesta, pero mientras no lo haga de manera violenta, todo bien. Entonces, eso es un elemento esencial. No podemos ejercer violencia para reclamar derechos, ni exigir justicia por nuestra propia mano. Para eso están, pues, las vías jurídicas y judiciales correspondientes. También que ningún servicio personal es exigible ni deberá prestarse gratuitamente, sino en virtud de lo que la ley lo establezca. El 71 habla de la incomunicación. Ninguna persona puede ser detenida ni incomunicada por más de 24 horas. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, la ley de policía y convivencia doméstica, el mismo Código Penal y las demás leyes que hablen sobre este tipo de suspensión de la libertad, pues se amparan en este artículo 71 que establece que no podemos exceder de las 24 horas, ¿verdad? Hasta ser puesta ante una autoridad competente, obviamente, ¿verdad? Y no puede exceder de 6 días contados. Esto cuando ya está siendo acusada una persona, como en el proceso penal, ¿verdad? Entonces, eso cuando vemos en el derecho procesal penal, pues ya sabemos que si una persona es detenida y se le decreta pues la prisión preventiva en el acto de declaración de diputado, entonces en los próximos 6 días tendrá que realizarse la audiencia. El 72 habla de la libertad de emisión del pensamiento, que yo puedo pensar lo que yo quiera, decir lo que yo quiera. Bien, ¿ya? Ahora el nuevo Código Penal pues se contrapone con esta disposición, ¿verdad? Tiene unas aristas ahí que tienen controversia, ¿verdad? Por eso se ha hablado tanto de la coerción, de la coerción o restricción que se da en la libertad de pensamiento. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice la Constitución? Que es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión sin previa censura. Eso es lo que nos dice, pero bueno, también habla de que, a ver que perdí la Constitución, son responsables ante la ley los que abusen de este derecho, ¿verdad? Y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación. Entonces también es una libertad relativa, no es absoluta. Yo puedo decir lo que quiera, pensar lo que quiera, pero siempre y cuando pues me haga responsable de ese derecho, no abuse. Igual los medios de comunicación son responsables de eso. El 73 habla, el 73 y hasta el 76 hablan precisamente de estos derechos sobre la libertad de pensamiento. El 73, por ejemplo, habla de los talleres de impresión, es decir, los periódicos, las radios, las cadenas de televisión, cualquier otro medio de difusión. Entonces, cuando habla de cualquier otro medio de difusión, es, por ejemplo, lo que establece el Código Nuevo, el Código Penal, de las redes sociales, ¿verdad? O cualquier vía a través de Internet, un blog, una página web. Entonces, todas estas, ¿verdad? Todas estas medios de difusión del pensamiento, ¿verdad? Pueden ser decomisados, confiscados, etcétera, clausurados, interrumpidos, ¿verdad? Cuando se abusa de esto, ¿verdad? Cuando se abusa de la libertad del pensamiento. Entonces, el 73 habla de eso. El 74, pues que no se puede restringir la emisión del pensamiento por vías, medios indirectos, ¿verdad? No se puede restringir. O sea, la autoridad no le puede restringir. Siempre y cuando no haya abuso, no le pueden restringir la libertad de pensamiento. El último evento, por ejemplo, que se dio en el país de restricción de medios de difusión fue cuando el golpe de Estado, que cerraron Cholusat, también el canal Radio Globo, que lo han cerrado. Entonces, el canal TV Globo, perdón, la radio sí está funcionando. Entonces, esos han sido eventos donde se ha violentado claramente este artículo 74 de libertad de pensamiento. Y el 75, pues que la ley que regule la emisión del pensamiento puede establecer censura. Entonces sí se puede censurar, ¿verdad? Para proteger los valores éticos, culturales de la sociedad, así como los derechos de cada una de las personas, de los niños y de la adolescencia y juventud. ¿Por qué esto? Bueno, porque obviamente son intereses superiores, ¿verdad? Si bien es cierto, yo puedo emitir pensamiento como se me antoje, pero si abuso de él y además
Si perjudico a otro, como habla el 70, entonces tiene que estar limitado, tiene que ser censurado. Y también el 76 habla de los derechos o de la que en materia penal se le llama bien jurídico protegido. ¿Verdad? El bien jurídico protegido, que son los delitos del honor. ¿Qué es lo que se protege? ¿Cuál es el bien jurídico protegido en los delitos del honor? O el derecho al honor, o la intimidad personal, la familiar y la propia imagen. No se puede, como les digo, poner a una persona frente a la nación, en canal nacional, por suponerlo responsable de un delito, y resulta que después de un juicio bien desarrollado, ¿verdad? Con la prueba suficiente, se declara que la persona es inocente. Pero ya lo sacaron en los medios, ya lo tacharon, ya lo etiquetaron, ya lo estigmatizaron con el delito que le estaban acusando. Entonces, ese es el impacto. Y no digamos pues la intimidad personal y familiar, ¿verdad? Que son cuestiones esenciales para la protección de la dignidad de la persona. La libertad de religión, pues que habla el 77 y 78, se refieren pues que se garantiza el ejercicio libre de todas las religiones y cultos, sin preeminencia, no hay ni privilegio de una ni otra, ¿verdad? Siempre que no contravengan al orden público. ¿Se acuerdan que hace unos cuantos años, quizás ustedes lo vieron, había un profeta, se hacía llamar profeta, no recuerdo el nombre, Juan José, algo así, Juan José, que me escapa el apellido, pero era un tipo que decía que era el Mesías, ¿verdad? Y de hecho vino a Honduras y creó su secta aquí en Honduras. Yo tuve la oportunidad de conocer a un señor que era miembro de su secta. Él venía aquí a la secta pues obviamente tenía más adeptos en Tegucigalpa, pero el señor era el que hacía un trabajo aquí de empastado en el bufete que yo trabajaba. Y esta secta hacía que la gente se tatuara los 3 6 en un brazo y 2 S en el otro. Entonces, obviamente iba contra toda la moralidad ¿verdad? Del resto de religiones y era pues es una secta que habla de que es el Mesías, pero que también es el anticristo. Entonces, atenta contra todo este orden público, ¿verdad? Incluso hicieron manifestaciones en las calles esta gente para que les reconocieran su religión, su secta, diría yo más bien, ¿verdad? O religión, pero cuando contravienen al orden público y a la moralidad, pues entonces obviamente no califican, no se les puede garantizar el ejercicio libre de esa religión, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí también en el 77 establece la prohibición para que los ministros de diversas religiones no puedan ejercer cargos públicos, ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose como medio para tal fin. Yo no puedo, si yo fuera un ministro, por ejemplo, de una religión, no podría decir, este hombre es el ungido de Dios para que represente al pueblo hondureño. No, eso no puede relacionarse la religión con la política. Y también, bueno, se garantiza en el 78 la libertad de asociación y de reunión, siempre que no sean contrarias al orden público y las buenas costumbres, lo que les decía. El 79 continúa hablando de la libertad de reunión, que toda persona tiene derecho a reunirse con otras pacíficamente y sin armas. Pacíficamente y sin armas, en manifestación pública, o sea, en la calle, en una asamblea transitoria, siempre y cuando pues, sea con relación a sus intereses comunes, de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso. No hay que pedirle aviso, no hay que hacer aviso ni tampoco pedirle permiso a una autoridad pública para reunirnos. Les queda libre. Y que las reuniones al aire libre y las de carácter político están sujetas pues a un régimen de permiso, es así, ¿verdad? Porque como es en vía pública, pues hay que solicitar los permisos. Pero si yo me voy a reunir en mi casa con 50 personas, pues tengo la libertad. Ahora, en este momento no, ¿verdad? Claramente en este momento de pandemia no, porque estamos limitados a un número que igual es totalmente subjetivo ese número, porque permiten 10 personas, pero si una de ellas está contagiada, pues contagia a los 10. No es necesario que hayan 50. Entonces, es totalmente subjetivo esa aplicación de números de grupo.
en tiempos normales, obviamente, no estaría restringido este derecho. Que ese es un tema que vamos a hablar también durante esta semana sobre la restricción de los derechos. Luego tenemos en la libertad, a ver qué se me tachó aquí, la libertad de circular, la libertad de circular libremente, ¿verdad? Podemos circular libremente, salir y entrar, permanecer en el territorio nacional. Nadie puede ser obligado a mudar su domicilio o residencia, sino en los casos establecidos. Bueno, otro derecho que está siendo limitado ahorita con la pandemia, ¿verdad? Porque ni siquiera podemos salir de nuestra casa el día que no nos toca. Se habían inventado hasta no salir sin la placa, y si mi placa, mi terminación es par y la placa de mi vehículo es impar, pues estamos fregados. O sea, ¿quién nos dirige, Dios mío? Pero bueno, la restricción de la libertad de movimiento está bien, ¿va? Es una medida que se ha utilizado no solo en nuestro país, sino en otros países, pero tampoco garantiza que se va a evitar, ¿no?, la propagación de la pandemia. Y por último, al menos hoy, vamos a hablar sobre esta libertad de la propiedad, ¿verdad? Que, bueno, el 81, sí, se me está escapando el 81, que no está ahí. El 81 habla de la circular, el 82, que habla del derecho a la defensa, es inviolable. Bueno, de hecho uno de los principios fundamentales en materia penal, ¿verdad? Que tenemos esa posibilidad de defendernos y que todos los habitantes de la República pues tienen acceso a los tribunales. Otro principio del derecho procesal, el libre acceso a los tribunales y para ejercer nuestras acciones. Entonces, aquí habla de dos situaciones, del derecho a la defensa y el derecho a la petición o acción ante los tribunales. Esos son principios fundamentales de la materia procesal y que también están reconocidos como derechos fundamentales. Luego habla, bueno, de los procuradores, de que nadie puede ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato, ¿verdad? No obstante, el delincuente infragante puede ser aprendido en cualquier, ¿verdad?, por cualquier persona. O sea, estamos habilitados cualquier ciudadano de poder detener al actor de un delito infragante. Ninguna persona puede ser detenida en lugares que no determina la ley. Toda persona sometida a juicio que se encuentre detenida tiene derecho a permanecer separada de quienes hayan sido condenados. Estos son derechos fundamentales, básicamente, pues, que hablan sobre la materia penal, ¿no?, y la protección del que está siendo acusado. También porque las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social. Se procurará en ellas la rehabilitación del recluido y la preparación para el trabajo. La rehabilitación y la reeducación, esa es la aspiración que establece este 87 del derecho penitenciario, ¿verdad? Materia pendiente totalmente. Hoy precisamente, no, anoche me estaba enterando de que hay una persona, pues en el centro penal de aquí de Santa Rosa, que ha sido pues positiva de COVID. Y sí lo tienen aislado, pero tanto el director del centro penitenciario como la juez de ejecución y los defensores y los mismos custodios han estado solicitando a la Secretaría de Salud que les haga pruebas a todos, ¿verdad? Porque, o al menos a todos los que han tenido contacto con esta persona. Y la Secretaría de Educación, de Educación estoy diciendo, de Salud, ha dicho de que hasta que presenten síntomas van a hacer pruebas. O sea, ¿por qué no previenen? ¿Ya? Es responsabilidad, ¿verdad? No hay seguridad para estas personas ahí totalmente. Aparte que hay hacinamiento y otras cosas, imagínense en este momento se desata ahí y va a ser dantesco, va a ser totalmente dantesco. Dios no quiera, Dios no quiera. Bueno, no se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre personas para forzarlas a declarar. Esto es lo que la quinta enmienda en la Constitución estadounidense habla, ¿verdad? Que no podemos declarar en contra. Entonces, nosotros no nos vamos a pegar a la quinta enmienda, sino que nos vamos a pegar al artículo 88 de la Constitución. Me apego al 88 de la Constitución, ¿verdad? Y no declaro en mi contra. Entonces, no puedo ser obligado. Y tampoco en asunto penal, pues, disciplinario de policía, puede declararse contra sí mismo, contra un cónyuge, contra un compañero de hogar,
ni contra parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. O sea, es extensivo a ese cuadro de parentesco que reconoce la ley, ¿verdad? Bueno, también habla de que solo la prueba de declaración rendida ante juez es competente, ¿verdad? Todo lo que se haga en vía administrativa, eso lo ven también en proceso penal, ¿verdad? Toda la prueba en vía administrativa no tiene validez, sino o solo tendrá validez si se ratifica con lo que se pruebe ante el juez, ¿verdad? Estos son, como les digo, derechos en materia de protección del acusado. Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad, principio de inocencia. Y nadie puede ser juzgado sino por juez competente. También habla de eso, ¿no? De la protección de los órganos competentes. Cuando el delito o falta de carácter militar estuviera implicado un civil, pues entonces lo conocerá el fuero civil. Bueno, aquí el 92 solo podrá decretarse auto de formal. Esta es una reforma de la Constitución. Solo puede decretarse auto de formal procesamiento cuando existe evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es el autor y cómplice. En la misma forma, la declaratoria de reo. Entonces, creo que ya habíamos hecho un análisis del S-184, que gracias a Dios, ya fue nuevamente reformado, pero estaba ese artículo totalmente en contravención con lo que dice este 92 de la Constitución. Así que, pues ya no es necesario ahora hacer mayor énfasis en eso, ¿verdad? Entonces, aún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella si otorga caución suficiente. Así se puede dar una fianza y que lo permita la ley, de conformidad como lo establece la ley. Nadie se impondrá una pena sin haber sido oído ni vencido en juicio. No se le puede imponer una pena si no es vencido en juicio. Ninguna persona puede ser sancionada con penas que no estén establecidas en la Constitución. La ley pues no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando favorezca al delincuente o al procesado. Entonces, otro principio del derecho procesal. Casi que estos artículos desde el 81 y siguientes hablan de esos principios procesales. Nadie puede ser condenado por penas infamantes, proscriptivas o confiscatorias. Pero este 97, en su párrafo segundo, da la puerta a la pena de privación de libertad a perpetuidad. O sea, sí existe la cadena perpetua en Honduras. Y bueno, la ley penal, la misma Constitución, establece determinará la aplicación para los delitos. Entonces, hace poco hubo un famoso caso condenado que le impusieron, no sé si 150 años a un acusado. Entonces, pues ahí está. No me acuerdo si fue este señor el del seguro. Ninguna persona puede ser detenida, arrestada o presa por obligaciones que no provengan de un delito o falta. El domicilio es inviolable, ¿verdad? Que también pues es relativo cuando hablamos del allanamiento. Pero sí habla pues la misma Constitución en ese artículo 99 que el domicilio es inviolable y que exceptuando casos de urgencia, el allanamiento del domicilio no puede verificarse de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, ¿verdad? Sino que entonces tendrá que ser en horario de 6 a 6 del día, de 6 a.m. a 6 p.m. Por eso ven cuando hay allanamientos que en la mañanita están los noticieros, ¿no? A buena mañanita, en el primer noticiero, en el matutino están, y en efecto están ahí entrando o movilizándose los agentes de seguridad cuando hay este tipo de eventos. ¿Qué más? El último, bueno, hablábamos del derecho a la propiedad privada, que bueno, están establecidos aquí está, vamos a ver, 103, correcto. El 103, ¿verdad? Que habla que el Estado reconoce y fomenta y garantiza el derecho a la propiedad. Asimismo, el 104, que el derecho de la propiedad no perjudique el dominio del Estado. Y se prohíbe la confiscación de bienes, salvo casos excepcionales, ¿verdad? Como lo que establece la ley de privación de dominio. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy y ya mañana hablamos de esos otros derechos colectivos y sociales que establece la Constitución, porque ya hemos abarcado los individuales.
No sé si tienen alguna duda o algún comentario referente a estos, a los que hemos mencionado. No, ¿Estamos bien? Bueno, pues así lo sí, espero. La verdad que son derechos o sea, que aunque a veces no sepamos dónde están, sabemos que están reconocidos dentro de la Constitución, ¿verdad? Entonces, lo que nos ha de servir estas sesiones, pues al menos que últimas que hemos tenido y las que seguiremos teniendo esta semana, es para eso, para poder identificar en qué parte de la Constitución están, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Bueno, entonces, si Dios permite, nos vamos a ver el día de mañana, ¿ok?